Vamos a comenzar nuestra cátedra esta noche para preparar el ambiente. Después haremos algunas curaciones y posteriormente la unción gnóstica. Ante todo, considero que es necesario cambiar, que debemos salir del estado en que nos encontramos, que urge una transformación total y definitiva. Indubitablemente, ningún cambio se procesa sin un shock especial. Obviamente, las 7 notas do, re, mi, fa, sol, la, si se hallan relacionadas con todos los eventos de la vida. Do, re, mi implica de hecho una serie de sucesos. Pero observen ustedes que entre mi y fa existe realmente una pausa. Eso es obvio. Sí, pues fa, sol, la son las notas subsiguientes. Entre la y si hay otra pausa. Si uno se propone en la vida realizar un programa, un proyecto, habrá de comenzar inevitablemente por la nota do, proseguirá con la re y llegará a la nota mi. Al llegar a esa parte, tienen dificultades, inconvenientes, porque hay una pausa entre la nota mi y la nota fa. Entonces tiende la corriente del sonido a regresar al punto de partida original. Como secuencia o corolario, es apenas normal que el esfuerzo inicial decline. El proyecto se puso en marcha, zozobra. Pero si uno lanza un nuevo esfuerzo para atravesar la pausa que va desde la nota mi hasta el fa, es obvio y apenas normal que se mantendrá en línea recta y hasta en ascendente el impulso inicial y el negocio triunfará. Continuando con todo eso, veremos que entre las notas, que vienen luego las notas fa, sol, la, pero entre el la y el si hay una nueva pausa. Si no se refuerza el impulso original, la corriente del sonido regresará al punto de partida original y fracasará la empresa o el proyecto o el negocio. Así que es muy importante esto de las 7 notas de la escala musical. Es formidable esta cuestión de la corriente del sonido. Que hay un shock al sonido entre las notas mi y fa, y otro entre las notas la y si. Siempre se necesita de un shock que le permita a uno existir, que permita un cambio, una transformación. El niño nace, viene al mundo. El primer shock que recibe
es el del aire que inhala, que recibe. Al inhalar el aire, recibir el oxígeno, por vez primera, el niño vive. De manera que nosotros necesitamos de ese shock meramente físico para existir. También es cierto que si, por ejemplo, en vez de respirar nosotros oxígeno, hidrógeno, etc., respiráramos, por ejemplo, monóxido de carbono, se produciría el shock, pero no sería recibido por el cuerpo. El cuerpo rechazar, no aceptaría ese shock y vendría la muerte. En cuanto a nuestra tan cacareada civilización moderna, sucede que necesitaría un shock para no morir, para no ser destruido. Ese shock solo podría ser a través de otra civilización e inmensamente superior a la nuestra. Solo así podría esta civilización no morir. Habría que inventar el tipo de shock para dárselo a esta civilización agonizante. Pero no se ha inventado ese tipo de shock que permita a esta civilización pues transformarse y existir. Obviamente esta civilización pues tendrá que morir por falta de ese shock. Eso es claro. Prosiguiendo hacia adelante, tendremos que contemplar al hombre a la luz del Génesis. Solo así podríamos comprender qué clase de shocks nos llevarían a la autorrealización íntima del ser. ¿Qué nos dice el Génesis? Nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Los ignorantes ilustrados suponen que se refiere exclusivamente a los cielos macrocósmicos de la tierra meramente física, o a la tierra esta en que vivimos. No niego que se refiera también a ella, entre otras cosas, pero específicamente se está refiriendo de forma concreta también al microcosmos hombre. Los cielos son los estados de conciencia dentro de nosotros mismos, dentro del hombre mismo, en niveles superiores del ser. En cuanto a la tierra, es el cuerpo físico del hombre. La tierra filosófica, citada por los alquimistas medievales. La tierra filosófica. Así que, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Estados de conciencia superior en el hombre. Y la tierra, el cuerpo físico. El Génesis añade que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se está haciendo alusión aquí al hombre ignorante, simplemente al bípedo tricerebrado o tricentrado, equivocadamente llamado hombre, al animal intelectual, que es tierra desordenada y vacía, que tiene su mente en el más completo desorden. Es un verdadero caos, que únicamente cree en lo que le informan los 5 sentidos, que vive en el mundo de las pasiones animales, que nada sabe sobre lo real, sobre lo esotérico, que es absolutamente ignorante, que nunca ha recibido un rayo de luz que lo ilumine, etc. El hombre común y corriente, el hombre del mercado, el hombre de la plaza pública,
el hombre vulgar de la tierra, citado por uno de nuestros rituales, no, creo que el de segundo grado, etc. Tipo sensual y grosero. Ese es el promedio de la vida humana. Ese es el promedio de la vida hombre. El promedio de todos los millones de seres humanos o de humanoides que viven actualmente en el mundo. ¿Cómo salir de ese estado? Imaginémonos por un momento que nos nos subimos a una torre para ver las multitudes humanas. ¿Cómo hacer para que esas multitudes salgan de ese estado en que se encuentran? Ayuda a que cada una de esas personas, que en general compone las multitudes, es tierra desordenada y vacía. Eso es obvio. ¿Cómo hacer? Se necesitaría de un shock especial. Solo así podría darse el caso de que hubiera un cambio. Es posible ese shock. El Génesis dice que creó Dios la luz, dijo hágase la luz fue hecha, que separó a la luz de las tinieblas. ¿A qué tinieblas se refiere el Génesis? Pues a las tinieblas que están dentro de uno mismo, dentro de esta tierra filosófica. Pero, ¿qué clase de tinieblas son esas? Pues esas tinieblas constituyen los agregados psíquicos inhumanos que personifican a nuestros defectos de tipo psicológico. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, he citado únicamente los 7 pecados capitales. Estos se multiplican por otros 7 y otros tantos más y más y son legión. Pensemos en lo que son los agregados psíquicos. Ya Virgilio, el poeta de Mantua, aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y para dar día cero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Ellos en sí mismos constituyen las tinieblas que cargamos en nuestro interior. Separar la luz de las tinieblas es algo tremendo. Esa luz es la conciencia superlativa del ser. Arrancársela a las tinieblas, es decir, desembotellar la conciencia, extraerla de entre cada agregado psíquico inhumano, de hecho implica terrible superesfuerzo que hay que realizar en uno mismo y dentro de uno mismo, aquí y ahora. Arrancarle la luz a las tinieblas significa destruir todos esos receptáculos dentro de los cuales está metida la esencia, que es luz. Desintegrar esos agregados, pulverizarlos, para que la luz esencial se haga libre. Eso es lo que se quiere decir con separar la luz de las tinieblas. Y a la luz llamó día, y a las tinieblas de la ignorancia y del error llamó noche. Eso hay que saberlo, ¿entiendes? Comprenderlo. Creo que los hermanos van reflexionando. Continuando hacia adelante con el Génesis, veremos nosotros
separa el creador, el Elohim, a las aguas superiores de las inferiores. Esto ya pertenece al terreno mismo de la alquimia. Obviamente, en nosotros existe el azogue en bruto, es decir, el mineral en bruto. Cuando se transmuta el azogue en bruto o mineral en bruto, que no es otra cosa sino el exiohejari, es decir, el esperma sagrado, o en otros términos, las secreciones de las glándulas endócrinas sexuales, entonces se consigue energía que ascenderá hasta el cerebro a través de sus respectivos canales, que bien conoce la anatomía oculta. Esa energía, sustancia. Tengo entendido que hemos llegado a un monismo en que energía y masa ya no se diferencian, porque esa energía creadora del tercer logos es sustancia a la vez, sustancia que sube por los canales espermáticos hasta el cerebro. Esa sustancia y energía, indubitablemente, es el alma metálica del esperma sagrado, del exiohejari. Esa alma metálica del esperma sagrado es pues energía y es sustancia. Como sustancia la podríamos llamar el mercurio de la filosofía secreta. No es un mercurio seco, como el de los yoes, los agregados psíquicos que personifican nuestros errores. No, es un mercurio líquido, acuoso. Miramos las cosas desde ese punto de vista. Vemos cómo las aguas superiores mercuriales se desligan o separan de las aguas inferiores. Hay una separación de aguas. Y separó Dios las aguas de las aguas superiores de las aguas inferiores. Claro está que esas aguas superiores son el mercurio, que tiene que pasar por varias fases antes de que se haga digno de recibir al azufre. En principio esas aguas mercuriales son negras, como el carbón. Posteriormente, a base de grandes sublimaciones, es decir, refinando el sacramento de la Iglesia de Roma, la Iglesia del amor, porque Roma a la inversa se dice amor, refinando tal sacramento, digo, se consigue, y es verdad, que las aguas negras se vuelvan blancas y posteriormente amarillas. En alquimia hay animales que alegorizan estas fases del mercurio. Se dice que en principio el mercurio es negro, está representado por el cuervo negro, que después se vuelve blanco y está representado por la paloma blanca. Que luego se vuelve a amarillo, está representado por el águila amarilla. Y por último, es rojo y está representado por el faisán rojo. Así que el mercurio tiene que pasar por 4 fases. Primero, negro. Segundo, blanco. Tercero, amarillo. Cuarto, rojo. Y esas fases se hacen posibles mediante la sublimación del trabajo en la forja de los cíclopes.
Así que van entendiendo ustedes el sacramento de la Iglesia de Roma, y ya lo saben, puesto que son de tercera cámara. Se entiende que los hermanos que vienen a tercera cámara están muy preparados. Ya han pasado por la antecámara, primera cámara, segunda cámara, y ya resisten este tipo de enseñanza superior. Por eso se les habla en una forma simbólica, alegórica, a ver si son capaces de captar la enseñanza. Cuando el mercurio se ha hecho amarillo, obviamente recibe el azufre. ¿Cuál es el azufre? Es el fuego sagrado. El fuego tiene que fecundar al mercurio. Así que mezclado el fuego con las corrientes del mercurio, asciende por el canal medular espinal hasta el cerebro. Hablamos de las aguas superiores. ¿Y dónde dejaremos las aguas inferiores? Las hay. Las aguas inferiores en principio eran negras, después de 4 días después tienen que volverse completamente claras, volverse cristalinas, como vidrio líquido, flexible, maleable. Esto es lo que se llama separar las aguas de las aguas para que surja la seca, la cual se llama tierra. Pero ¿cuál seca? ¿A qué seca nos estamos refiriendo? ¿A qué seca alude el Génesis? Pues a los cuerpos existenciales superiores del ser. A eso alude el Génesis. Obviamente este mercurio ascendente, mezclado con el fuego sagrado o azufre, lleva también cierta cantidad de sal sublimada, y cristalizan en nosotros, dentro de nosotros mismos, de acuerdo con la ley de las octavas. Sal, azufre y mercurio revueltos reciben un nombre en alquimia. Se les denomina azo. Bueno, ese azo en general cristalizará dentro de nosotros de acuerdo con la ley de las octavas. En una octava superior cristalizará en nosotros, convirtiéndose en el cuerpo astral. Y esa cristalización también se verifica o realiza de acuerdo con la ley del cielo, con la ley del eterno Heptaparaparchina, de acuerdo con las 7 notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si. En una segunda octava viene a cristalizar con esas mismas notas de la escala la sal, el azufre y el mercurio en el cuerpo de la mente. Y por último, en una tercera cristalización viene a concretarse en el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad consciente. Si alguien posee los cuerpos físico, astral, mental y causal, puede por tal motivo recibir dentro de sí mismo los principios étnicos, anímicos o espirituales que le convertirán en un verdadero hombre, a imagen y semejanza de Dios. Todos los procesos que están en la alquimia, donde se hace alusión se hace alusión a la hierba verde, a todo árbol que dé fruto, es interior. Obviamente debe dar fruto en nosotros los árboles, el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal. La semilla de sabiduría debe germinar en nosotros. Las lumbreras del espíritu deben iluminarnos. El sol espiritual debe darnos vida. Hasta que al fin, tantos trabajos de la alquimia, eliminando los agregados psíquicos inferiores, domando los peces y los animales que dentro de nosotros tenemos, y haciéndonos reyes, señores de ellos, hasta destruirlos. Aparece entonces el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, en el 6º día de la creación. Pero todavía no es por tal motivo el hombre viviente.
El hombre del sexto día está hecho únicamente a imagen y semejanza de Dios, pero no es el hombre viviente. El hombre viviente es el hombre del séptimo día. Ese sí es el hombre viviente. El hombre que se ha integrado con la divinidad. El superhombre. El maestro resurrecto. A ese alude tácitamente, claro, el Génesis. Para poder transformarnos en hombres vivientes, en hombres hechos a imagen y semejanza de Dios, necesitamos un choque especial, que es el del conocimiento esotérico holístico. Obviamente, para convertirnos en hombres vivientes, necesitaremos de un tercer choque especial. Concretemos. Para que exista el hombre físico se necesita un shock físico, es el aire que se respira en el momento del nacer. Para que exista el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, se necesita otro shock. Está definido con aquellas palabras que dice: dijo Dios, hágase la luz fue hecha, y separó a la luz de las tinieblas. El hombre ignorante necesita de un choque especial. Necesita de alguien que le lleve el conocimiento. Necesita de alguien que le lleve la enseñanza. Necesita recibir las luces del esoterismo. Eso produce en él un choque especial. Y solo ese choque especial puede transformarlo más tarde. Puede convertirlo, dijéramos, en lo que se llama el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. En el sexto día. En el séptimo día ya cambian las cosas. Para llegar a ser hombre viviente, el hombre del séptimo día, se necesita otro choque, de tipo muy especial. Un hombre del sexto día es un hombre hecho a imagen y semejanza del Eterno, pero no un hombre viviente todavía. Se necesita de un tercer choque para convertirse en hombre viviente. Si un hombre del sexto día, hecho a imagen y semejanza del Eterno, quiere convertirse en hombre viviente, debe hacerse resurrecto. No podría hacerse resurrecto sin un choque especial. Necesita descender, bajar a los mundos del infierno, a la novena esfera, a desintegrar los demonios de la luna negra. Ya les he explicado muchas veces a ustedes que hay dos clases, y que la luna psicológica tiene dos caras, la que se ve y la que no se ve. Así como la luna visible tiene dos caras, la que se ve y la oculta que está del otro lado. Así también tengo que decirles que la luna psicológica dentro de nosotros mismos tiene dos caras. La que se ve, es decir, aquellos defectos que resaltan a simple vista, y la que no se ve, la oculta, la escondida. Muchos santos que progresaron demasiado quedaron estancados cuando creyeron que ya habían acabado con el ego. Sí, habían destruido muchos elementos inhumanos de la parte visible de la luna psicológica, mas no habían desintegrado los elementos inhumanos de la cara oculta de la luna psicológica. Se absorbieron en el nirvana o en el mahaparanirvana, convencidos de que los elementos indeseables de su psiquis habían sido desintegrados, pulverizados. Más tarde se dieron cuenta de que no habían llegado todavía a la meta, de que quedaban muchos elementos indeseables en la parte oculta de la luna psicológica. Y vieron entonces de retornar al trabajo esotérico. Sí, mis queridos hermanos,
Es bueno ir entendiendo que mientras uno no haya eliminado los elementos indeseables de su psiquis, obviamente va mal. Quienes piensan que se puede progresar sin eliminar los elementos indeseables de su psiquis están equivocados. Totalmente equivocados. El hombre hecho a imagen y semejanza del eterno Dios viviente, que creó el cielo y las cosas que hay en él, la tierra y todo lo que existe, tiene forzosamente que recibir un shock especial, si es que en verdad quiere convertirse en hombre viviente. Y ese shock no sería factible si no se bajara a la novena esfera. Allí es posible ese shock. Solo allí se puede recibir ese shock tan especial. Y recibiéndolo, solo allí sería factible desintegrar los elementos indeseables que en su interior quedan. Esta clase de trabajo relacionado con la luna negra se denomina en esoterismo la iniciación de Judas, es decir, la pasión por el Señor. Raros son los seres humanos que han llegado a esas alturas. Sin embargo, yo cumplo con mostrarles a ustedes el camino. Conduce a la liberación final. El camino no es para los mentecatos. No es para la gente que están embotelladas, dijéramos, entre los códigos de moral, escritas por tantos humanoides intelectuales. Es un camino difícil. A este camino se le llama el camino estrellado. Se le denomina así porque está simbolizado con 8 estrellas en el firmamento. Un camino lleno de peligros imprevistos. Un camino de angustias y dolor. Por ese camino anduvo Nicolás Flamel, el insigne alquimista medieval. Es el camino que conduce a Compostela. Hay que entender lo que es la palabra Compostela. Compo significa recibir. Estela significa estrella o estrella. Recibir la estrella. Para convertirse en hombre viviente hay que recibir la estrella de 6 puntas, es decir, el sello de Salomón. Y esto está además debidamente documentado por el sepulcro del iniciado, que debe resplandecer. No olviden ustedes que la Madre Divina Kundalini es la que levanta los sepulcros de los iniciados. Cuando yo digo sepulcro de los iniciados, no me estoy refiriendo a sepulcros físicos, sepulcro psicológico, en el cual deben de ser depositados los restos de los yoes muertos. Del sepulcro resplandeciente queda un solo yo entre la sepultura. Entonces brilla la estrella. Hay que saberlo entender. Peregrino que va a Compostela, Nicolás Flamel, simboliza, entre otras cosas, al Mercurio de la filosofía seca, o al apóstol Santiago, el mayor. Obviamente los 12 apóstoles que habla la Biblia no son meramente 12 apóstoles históricos, como suponen los ignorantes ilustrados. No,
Esas 12 potestades están dentro del ser de uno. Son 12 partes autónomas y autoconscientes y hasta autoindependientes de nuestro propio ser individual particular. De esos 12 apóstoles, más interesante, no hay duda, es el de Santiago, el mayor. Que Santiago representa el mercurio de la filosofía secreta. Y el mercurio es el fundamento de la gran obra. Santiago es, dijéramos, el bendito patrón de la gran obra. Los 12 apóstoles existieron históricamente, no lo niego, pero ellos alegorizan o simbolizan a los 12 apóstoles que cada uno de nosotros lleva en su interior. No quiero decir que ya todos los aquí presentes hayan encarnado a los 12 apóstoles. Yo no llego hasta el máximo. No quiero exagerar la nota. Para poder encarnar a los 12, se necesita inevitablemente haber muerto en sí mismo, haber destruido el ego animal. Las 12 potestades, obviamente, fueron depositadas por el Salvador en el vientre de la Madre Divina Kundalini. De allí surgen a la manifestación, vienen y entran en nuestro cuerpo físico. No que se confunda a las 12 potestades con las 12 facultades. Ciertamente tenemos 12 facultades, o sea, 5 sentidos ordinarios y las 7 iglesias del Apocalipsis de San Juan. Esas 12 facultades no son las 12 potestades, pero sí se relacionan en una u en otra forma con las 12 potestades. Sí, mis queridos hermanos, Santiago, por ejemplo, representa la gran obra. Y dijéramos, las enseñanzas relacionadas con la gran obra vienen del Padre de todas las luces y llegan a la mente a través de Santiago, el apóstol. No pensemos en el Santiago histórico, repito, estoy hablando del Santiago particular de cada uno de nosotros. Dentro de nosotros están las 12 potestades, están los 24 ancianos, están los 4 que dije, los 4 elementos, etcétera, etcétera, etcétera. El ser de cada uno de nosotros parece un ejército de niños, de infantes. Cada una de las partes del ser goza de autonomía, autoconciencia, autoindependencia, que necesitamos nosotros perfeccionar. Cada una de las partes del ser, eso es real, eso es cierto y de toda verdad. Pero eso solamente es posible eliminando los elementos subjetivos de las percepciones. Perfeccionar la parte superior del ser es muy difícil. Quien logre perfeccionar la parte superior de su propio ser recibe el grado de Ismech. Son pocos los que llegan a esas alturas. Hemos de empezar, claro está, crear dentro de nosotros mismos al hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Este hombre no podría surgir a la existencia sin un choque especial. Ese choque es el de la gnosis, es el de la luz. Lo va a sacar del estado caótico y lo va a convertir en un hombre autoconsciente. Pero si ahí nomás nos quedáramos, andaríamos mal. Necesitamos convertirnos en superhombres. Necesitamos crear dentro, hacer surgir dentro de nosotros al hombre viviente del séptimo día. Para ello se necesita también de un shock especial que los ignorantes ilustrados no entienden. Cuando un iniciado, que es un hombre viviente, trata de convertirse,
que es uno, digo, cuando uno iniciado, que es un hombre hecho a imagen y semejanza del Eterno, trata de convertirse en un hombre viviente, no es entendido. Ahora se explicarán ustedes por qué motivo los 12 apóstoles son calumniados. Los calumnian los virtuosos, los calumnian los sacerdotes del templo y los calumnian los ancianos. ¿Quiénes son los virtuosos? ¿Quiénes son los sacerdotes del templo? ¿Quiénes son los ancianos? Eso vale la pena reflexionar. Los escribas, los intelectuales, que están pegados a tantos códigos de moral podrida. Esos son los famosos virtuosos que contienen a los iniciados. ¿Quiénes son realmente los ancianos? Sencillamente las gentes muy juiciosas, muy llenas de experiencia. No entienden jamás a los iniciados. Por último, ¿quiénes son los sacerdotes? Las gentes de todas las religiones, de todos los cultos. De manera que los 12 santos, los 12 potestades, los 12 apóstoles suelen ser calumniados. Pero ellos marchan firmes hacia donde deben marchar. Santiago el Mayor, el bendito patrón de la gran obra, firme va por el camino que lo lleva a Compostela. Estoy hablando en un lenguaje esotérico superior para los que están en tercera cámara. Entiendo que aquí no se va a admitir a ninguno que no esté preparado, ¿no? Aquí estoy hablando porque creo que están preparados, están en tercera cámara. Así que, mis queridos hermanos, vean ustedes esos shocks que se reciben, que son necesarios para la transformación. Son vitales. Hay un libro que nos puede guiar a todos. Es muy sabio, pero nadie lo entiende. Cualquiera de ustedes lo puede comprar en el mercado. Se vende por montones. Pero nadie, teniéndolo en su mano, y nadie es capaz de abrirlo. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en los cielos ni en la tierra. Nadie había quien pudiera abrir el libro o desatar sus sellos. Me refiero al Apocalipsis de San Juan. Ese libro no lo entiende nadie. Gracias a eso no lo han adulterado, sino a estas horas ya sería un cadáver. Pero como nadie lo entiende, lo han dejado por la paz. En el Apocalipsis de San Juan está toda la ciencia de la gran obra. Allí está. Santiago aparece después con el Apocalipsis en sus manos. Lleva una vara en su sombrero, una concha marítima. Se apoya en su vara. Con la otra mano empuña el Apocalipsis enrollado, y en su sombrero luce pues la concha. El sombrero de él es algo muy curioso. Está hecho como cosa rara con una calabaza. Recordemos que precisamente en la Edad Media muchos místicos tenían el agua bendita en una calabaza. El agua sagrada. Es decir, el mercurio de la filosofía secreta. El Apocalipsis puede guiarnos si nosotros recibimos enseñanzas del Padre de toda la luz. Y no es posible recibirlas sino a través de Santiago. Santiago es el mercurio de la filosofía secreta. El mercurio hay que prepararlo en la forja de los siglos, en el laboratorium, oratorium del tercer logo.
Ahí se prepara el método con el que hay que trabajar. Podemos utilizar la clavícula de Salomón exclusivamente para invocar a las entidades peligrosas, o también se puede utilizar para invocar a las entidades divinas. Uno con la clavícula de Salomón puede invocar a los ángeles, a los dioses santos. En la Edad Media se utilizaban las clavículas para invocar a Lucifer. Claro, se necesita tener mucho valor para hacer un tipo de invocaciones de esa clase. Son muy peligrosas, puesto que el individuo no tiene todavía la estructura de un adepto, de un mago. Ante una cuestión de esta le sucede lo que le sucedió a ese buen amigo. 3 días después moría. Y no está de más en estos momentos volver a recordar lo que sucedió en Costa Rica. El caso de aquella mujer ramera que vivía en estado de ebriedad, de cantina en cantina. Y aunque resulte un poco grotesco repetir sus palabras, pues para bien de la gran causa conviene repetir. Ella decía, pues, yo diariamente, perdonan ustedes la expresión, me acuesto con tantos, 14, 15 hombres, 20. Y decía más. Y si se me apareciera el diablo en persona, pues estoy refinando las palabras, no estoy sacándolas totalmente por ser demasiado vulgares. Pues con ese también me acostaría. Bueno, cuentan, lo sabe todo el mundo, un pueblo de Costa Rica. Ciertamente, un día de esos tantos llegó a visitar a la tal mujer un aparente marino. Naturalmente, la requirió de amores y también se acostó con ella. Después de que aquella mujer, pues, hubo realizado el acto sexual, pues, marino en cuestión, se sentó en el umbral de la puerta de su horrible apartamento. Así, sentada, contemplaba el paisaje, panorama, las gentes que iban y venían, etcétera, etcétera. De pronto sintió que alguien le llamaba. Era el marino. Le dice, tú no me conoces. ¿Crees que me conoces? Porque dormiste conmigo, pero estás equivocada. No me conoces. Vuelve a mirar hacia adentro para que me conozcas. Se le volvió a mirar y ve que ve a Lucifer convertido en un verdadero diablo, terrible como lo pinta la mitología por ahí, con todos sus horrores cavernales. La mujer cayó instantáneamente privada. 3 días después moría en el hospital. Dicen los que la vieron, y de aquel apartamento salía azufre. Durante algún tiempo las gentes no quisieron volver a pasar por esa casa. Claro, ella antes de morir contó su historia, alcanzó a contar a algunos, pero no resistió, murió. ¿Qué sucedió? Pues el propio Lucifer de ella, que estaba tan horrible, es claro que intervino para bien de ella misma. Posiblemente, y no digo posiblemente, sino que eso es obvio. Fue enviado por el anciano de los días, por su propio padre de ella, en secreto. Y actuó, se materializó físicamente. Claro, la lección para esa mujer fue terrible. Desencarnó. Podemos estar seguros de que cuando esa mujer vuelva a tomar cuerpo, cuando regrese, ya no volverá jamás a caer en la prostitución. Hasta es posible que siga la senda de castidad.
pues la lección que recibió fue bien amarga. Es decir, se ve que su padre, que está en secreto, resolvió hacerle una operación quirúrgica. Sí. Para eso se valió de esa parte del sol, que se llama Lucifer. Hasta puede esa mujer más tarde venir a agarrar el camino. Venerable. Sí. Y entonces para blanquearnos, Lucifer, ¿qué podemos hacer? Destruirle, reducirlo a polvo, la cosa. Hay necesidad de vestirlo de blanco. Más aún, hay necesidad de vestirlo con la púrpura de los reyes. Debemos sentir piedad por nuestro propio Lucifer. Y si él a veces se enerva. Él da el impulso sexual a todo el mundo. Hay que saber aprovechar ese impulso. ¿Cómo? Clavando la lanza en su costado. Recuerden ustedes que los Lucifer es escalera para bajar. Y recuerden que Lucifer es escalera para subir. Léanse en la Divina Comedia y hallarán amplia ilustración sobre Lucifer en la novena esfera. Sí, el Dante lo explica. Maestro, ¿cómo dice usted que Krishnamurti no tiene completamente nada de ego? Cuando en realidad todavía, aún después de la tercera montaña, quiero decir, después de la segunda montaña, todavía el maestro tiene que continuar ejecutando trabajo para conseguir la perfección. Y antes de conseguir la resurrección, tiene que trabajar en los infiernos de los distintos planetas, desintegrando, digamos, gérmenes de egos. Sí. A Lucifer, a Krishnamurti, señor Krishnamurti, es un alma muy antigua. Pero realmente, a pesar de que no tiene, éramos lo que se llama ego, pues no ha conseguido la resurrección, porque le falta algo. Obviamente debe bajar a la novena esfera a trabajar. Claro que algo tiene que eliminar, que él desconoce. Pero si decimos que no tiene ego, que está limpio de ego, sí, lo que es humanamente comprensible. Y más allá todavía existen ciertos elementos que escapan, digamos, a la comprensión de todos y que hay que desintegrar también. Venerable. A ver, allí va a preguntar. Venerable maestro, volviendo al Génesis, y a una pregunta que se hizo anteriormente, se dice que después de la separación de los sexos, no todos cayeron, y que esos grandes maestros que no habían caído, que siguieron sus caminos, sus exaltaciones. Pero necesariamente todo maestro en un pasado más avanzado ha debido bajar, o necesariamente siempre se produce la caída para el cielo. Pues así está en el Génesis, así está la revuelta de los ángeles. Pero hay que distinguir lo que es una caída de lo que es una bajada. Muchos confunden la bajada con la caída. Como en ambos casos desciende el iniciado, fondos infiernos, al noveno círculo dantesco, a trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Entonces se presta, dijéramos, a muchas interpretaciones. Pues no hay que confundir jamás una caída con una bajada, son diferentes. Y siempre se dan en todo Génesis las bajadas y las caídas. O sea que siempre se procesa el error, digamos así, de sacar. Bueno, Sakaki no se procesa en todos los casos. El arcángel Sakaki se equivocó aquí en este sistema solar, o en este planeta Tierra, pero ese es un caso de punto y aparte. Sí, maestro, o sea que, no refiriéndome no a sacar, siempre se presenta el mismo drama, no puede sacar, ni puede otro, siempre se produce la caída. En todo universo naciente hay bajadas y hay caídas. Los Elohim deben bajar, y algunas veces caen, pero en todo caso necesitan descender, expandirse, descender, para poder después ascender, subir victorioso. Es decir,
Todo ascenso va precedido de un descenso. Toda exaltación va precedida de una espantosa y terrible humillación. Y si no, ¿dónde estaría el mérito? Cuando un maestro se sumerge en el supremo absoluto, ¿se convierte en una heroína? Pues yo no podría pensar que se pudiera sumergir, que se viniera a convertir en Elohim en el absoluto. Un Elohim tiene que, para poder sumergirse en el absoluto, primero tiene que ser Elohim, luego sumergirse. Antes, no. ¿Cómo dices? No, eso que yo le pregunté es que se convierte en a Elohim. A Elohim es a Elohim. Y Elohim es Elohim. A Elohim es el eterno Padre cósmico común. La infinitud que todo lo sustenta. El omnimisericordioso. El absoluto inefable. Y Elohim es la segunda unidad. La unidad manifestada. La hueste de los creadores, Elohim. La hueste de los andrógenos que crearon el universo, etcétera, etcétera. O sea, el ejército de la palabra, el ejército de la voz, el verbo. Indudablemente el Elohim, que se sumerge entre el seno del eterno Padre cósmico, es decir, entre el absoluto, recibe su verdadero nombre, que es el de Paramartasatya. Un Paramartasatya es algo inefable, algo imposible de comprender a simple vista. El Paramartasatya está más allá del bien y del mal, más allá de la personalidad, de la individualidad y del yo. Paramartasatya es transparente como el cristal, terriblemente divino. Son muy pocos los que logran convertirse en Paramartasatya. Maestro, volviendo al Lucifer, el Lucifer como uno tiene que blanquearlo, ¿no? O sea, convertirlo en el brillante, ¿no? Un latón. Entonces, él mismo puede colaborar con uno para que uno lo convierta a él en ese Lucifer exaltado. Pues para él colabora con la tentación. Si no, ¿de qué otra manera podría colaborar? Cuando la tentación es fuerte, pero el triunfo sobre la tentación es luz. Si uno vence la tentación, pues vence a Lucifer. Al vencerlo por el mismo cuerpo de Lucifer, sobre las espaldas de él, triunfa uno, sube. Recuérdense ustedes que en la Divina Comedia del Dante Alighieri y Virgilio bajan por el cuerpo, por las costillas del Señor Lucifer, y suben por las costillas también del Señor Lucifer. Que Lucifer es escalera para bajar, Lucifer es escalera para subir. Si vencemos la tentación, subimos por las mismísimas espaldas de Lucifer, y eso es lo que quiere Lucifer. Él nos pone la tentación para que nosotros podamos subir. Vean ustedes a Cristo disfrazado como Lucifer. Cuán grandioso es Christus Lucifer. Cuán grandioso. Poniéndonos la escalera para que subamos. Venerable, dice usted que Krishnamurti ha envejecido, pero cuando el ave fénix resurgió de las cenizas, Krishnamurti montó en él y se elevó. No digo nada. Digo que a Krishnamurti le falta algo, y esto. Le faltará, solamente él lo sabe, le falta. Yo digo que le falta bajar a los fondos. Bueno, ese es mi concepto. Otros pueden pensar diferente. Maestro, y leyendo el libro de Krishnamurti, el Bhagavad Gita, ahí se ve, es muy profundo, pero se ve que no bajó a los mundos infiernos, y hablando con algunos adeptos en su sociedad, se ve que no trabajan con el tercer logos, porque simplemente son astemios y dicen que utilizan el sexo únicamente para procrear. O sea que, y si ellos siguen su enseñanza, quiere decir que no trabajó en ese aspecto. La obra del Bhagavad Gita es una obra muy sabia. Tiene dos caras, la pública y la secreta. La cara secreta, vemos nosotros perfectamente que está definido todos los trabajos de esotérico. Ahí nos encontramos a Arjuna bajo la dirección de su dios interno, Krishna, peleando terriblemente contra sus parientes, lanza en mano, en el campo de batalla. Esto no es otra cosa sino la lucha contra los agregados psíquicos inhumanos que todos en nuestro interior cargamos. Así pues que cuando se habla de la danza y todo eso hay que saber entender.
Krishna indudablemente es un gran avatar. ¿Qué decía? Hay que establecer una diferenciación entre Krishna y Krishnamurti, que son dos cosas diferentes. Pues sí, estamos hablando, ella me ha preguntado por Krishna y Bhagavad Gita, ¿no? Sí, maestro. Una cosa, Krishnamurti es otra cosa, ¿no? No sabemos que el señor Krishnamurti vive actualmente en el Río, en Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero nada, ¿a quién te estás refiriendo? Bueno, maestro, sinceramente me estaba refiriendo al que maestro estaba mencionando. Estoy hablando El que escribió el Bhagavad Gita. No, el que escribió el Bhagavad Gita es una cosa, es Krishna. Krishna. Y Krishnamurti es otra cosa, punto y aparte. Bueno, Maestro, ¿por qué es un delito lanzar la piedra filosofal más de 7 veces? Bueno, porque ya es exponer al Cristo a muchísimos pecados. De manera que se puede caer bajo maldición. A ver, hermano. Venerable maestro, cuando he trabajado con Lucifer, con el divino Raimón, para el cuerpo astral, con Ignas, y especialmente para conocer mis entidades indeseables en los 49 niveles de su consciente, me he encontrado con el hermano terrible. ¿Lo debo vencer o debo ser amigo del hermano terrible? Puedes vencerlo, si quieres vencerlo. Pero recuérdense que todo eso es simbólico. ¿Verdad, maestro? Recuérdense que lo que nos interesa a nosotros es prácticamente la muerte del mí mismo, del sí mismo. Mientras un hombre no pase por la muerte del ego, eso no sea decapitado, pues obviamente marcha por el camino del error. Para algo nos interesa el señor Lucifer, porque nos sirve de escalera para subir. Y eso es todo, y es desde ese punto de vista interesantísimo, importante, y es lo que en esta cátedra especialmente nos debe interesar. Me refiero específicamente a esta cátedra. La muerte del ego animal es fundamental. A ver, hermano. Venerable maestro, volviendo a Génesis, ¿no? Y cuando dice la Biblia que el hombre estaba solo, pues no la separación de sexo. Se produce un drama. La pregunta sería lo siguiente: existiendo el poder luciférico, ¿qué razón de ser tenía entonces el darle a la humanidad el órgano invertido? Eso fue necesario en una época, hubo errores de cálculo, es otra cosa. Obviamente que cada máquina orgánica capta determinados tipos de energía cósmica, que luego transforma y retransmite a las capas anteriores del organismo planetario en el que viví. Como quiera que en aquellas épocas lemúricas, en que sucediera esto que tú estás preguntando, pues la Tierra no tenía estabilidad, la corteza geológica se estremecía, habían incesantes terremotos. Se consideró necesario pues, que esa máquina que sirve para transformar energías equivocadamente llamada hombre, pues fuera readaptada, y se le dio el abominable órgano contartiguador. El resultado fue magnífico, se consiguió la estabilización de la corteza geológica, pero hubo error de cálculo en el gran Ángel Sakaki, porque falló en los números transfinitos. Ese error de cálculo hizo que tuviera la humanidad ese órgano contartiguador más allá de cierto tiempo normal. Es decir, se le fue la mano al arcángel Sakaki. Y el resultado fue que cuando desapareció el abominable órgano, debido a la intervención del artifísico químico común, Serafín Ángel lo hizo. Quedaron esas malas consecuencias, son los agregados psíquicos inhumanos que todos nosotros en nuestro interior cargamos. Me refiero en forma enfática a los yoes, que personifican nuestros defectos. ¿Qué me decías, hermano? Señor, podemos establecer que Lucifer es el propio instinto sexual. ¿El perro guía? ¿El qué? ¿Perro guía? Sí, mirado desde ese punto de vista. En el fondo, Lucifer es la reflexión del logos en nosotros. Quien da ese impulso, si logramos clavar en la lanza a Lucifer, dominando el impulso sexual, pues subimos de grado en grado por el mismo cuerpo del señor Lucifer. Por eso les decía a ustedes en forma jocosa que si queremos verdaderamente llegar
la autorrealización íntima del ser, necesitamos tener por compadre al diablo. O sea que para realmente pulir el mandamiento de Roma hay que blanquear el latón. Pues el latón no se blanquea, sino se refina el sacramento de la Iglesia de Roma. Se refina el sacramento de la Iglesia de Roma, se blanquea el latón. A condición de trabajar sobre los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos, a destruirlos con la lanza de Longinus. Maestro, sabemos que un maestro es, por decirlo así, rey de la naturaleza, y de que los elementos, por ejemplo, como los gnomos y pigmeos de la tierra, le obedecen al maestro. ¿Cómo en tratar de arreglar ese problema que existía en las capas de la tierra no se pudo hacer por medio de órdenes de los inefables maestros, ordenarle a los gnomos y pigmeos que ejecutaran el trabajo? Pues los maestros no son empíricos, trabajan con las leyes de la mismísima naturaleza, imitan a la naturaleza y con la naturaleza transforman a la naturaleza. Así está estipulado en Saint-Beuve, el gran alquimista medieval. Así que es indubitable que no se pueden quebrantar leyes. Hay que usar las mismas leyes para poder organizar la naturaleza. O sea que eso hubiera sido casi como decir un salto que hubiera dado la naturaleza. Sería empírico lo que tú estás diciendo. Hay que trabajar de acuerdo con las reglas según arte. La naturaleza transforma a la naturaleza y obedece a la mismísima naturaleza. El alquimista tiene que saber imitar a la naturaleza si es que quiere triunfar. Por ejemplo, si alguien quiere crear los cuerpos existenciales superiores del ser, si no los tiene, pues tendrá que trabajar en la noche, en la novena esfera. No en el día, ¿por qué? Porque en el día los rayos solares están activos y son ellos perjudiciales para toda generación. Póngase unos huevos de gallina, por ejemplo, a la luz del sol, que la gallina los empolle, a ver si salen los polluelos. Pero si se coloca el nido de la gallina en las tinieblas, de allí saldrán los polluelos. Siempre hay que trabajar con las reglas mismísimas de la mismísima naturaleza, no en forma empírica. Todo tiene su ciencia y los maestros tienen que actuar de acuerdo con las reglas de la ciencia, según arte. Maestro, ¿será verdad que Lucifer se puede utilizar para hacer pactos para conseguir dinero? Mi padre, cuando yo estaba pequeña, me contaba que un día había ido a un monte y había cogido un gato y lo había echado a hervir en vivo en una vasija de cobre, y que luego tenía que salir con esa agua, rebullirle y pronunciar una palabra, y luego salir a un camino en cruz y pasar con una pluma en la boca, y ahí se le aparecía Lucifer y descargar la pluma a Lucifer. Entonces que Lucifer le decía que le pidiera lo que quisiera, y que él pues que le quería pedir riquezas. Entonces Lucifer se puede utilizar para esas cosas. Claro que él no lo alcanzó a hacer completo porque se asustó, ¿no? Pues la realidad es que las gentes con esas operaciones de magia negra lo que hacen es invocar a los demonios, pero no a Lucifer. No, Lucifer. No, Lucifer no. Él no se presta para esas cosas. Él es la reflexión del Logos, del Cristo mismo dentro de nosotros, del Christus Lucifer. Es sagrado. Cuando mucho nos provee de la tentación, y eso para nuestro bien. Sí, ¿Cómo podríamos nosotros diferenciar, digamos, al yo sensual del impulso luciferino? ¿Del qué? El impulso luciferino del Lucifer. Pues despertando la conciencia. Los dormidos no saben de esas cosas. Dormido está y confunde la gimnasia con la magnesia una y un millón de veces. Claro. Bueno, a ver, hermano. Maestro, disculpe, como disciplina, se puede, digamos, normalizar que uno haga preguntas de tercera cámara, porque muchas veces somos instructores y estamos haciendo preguntas de primera cámara. ¿Se puede, como disciplina, ir normalizando ese criterio? Bueno, estamos en tercera cámara y entiendo que las preguntas que se están haciendo son de tercera cámara, ¿no?
Como hemos oído preguntas de primera cama, entonces le hago la pregunta. ¿Y se puede hacer preguntas de primera, de segunda o solo o exclusivamente de tercera cama? Pues volvemos otra vez a la cuestión conciencia. Este grupito, aunque esté en tercera cámara, todavía no está despierto. Y entonces el maestro tiene que ser pues lo suficientemente comprensivo como para poder dar la clase. Y si uno se convirtiera en un personaje, dijéramos, reaccionario, un personaje duro, todo, pues naturalmente no sería capaz de dar la clase. Hay que tener, digamos, comprensión para con los estudiantes. Aunque sea la clase de tercera cámara, pues no todos logran comprender la totalidad y hay que tratar de bajar a su nivel para que ellos puedan entender. Entendido. Neto, te dice que Lucifer es escala para subir y bajarla. Y entonces, ¿qué sería de nosotros si él no existiera? Pues sería inconcebible la existencia también de tu persona. Si Lucifer no existiera, tú no existirías. Para que tú existas, se necesita un impulso sexual. Yo, que hizo que el padre y la madre tuyo te trajeran al mundo, de fabricar ese cuerpo físico que actualmente tienes. De verdad que si Lucifer no existiera, no existiría esto. Ni existiría ninguno de los aquí. Esa es la cruel realidad de los dos. Pero Lucifer no es un individuo aparte, como ese diablo que ponen los curas allá, un tenedor enorme y gobernando el universo. No. Lucifer es la reflexión del logos dentro de nosotros y cada cual tiene su propio Lucifer. Creo que ya esta cátedra pues ha concluido, vamos a hacer algunas curaciones, pero no me van a salir con un montón de curaciones porque no nos alcanzaría el tiempo. Un niñito que me iban a traer, una hermanita que, bueno, me habló de asuntos psíquicos, y eso como una excepción porque en tercera cámara no se hizo eso. El niñito que lo traiga.